La idea de este trabajo, ¿cuál es? Bueno, cuando pensamos en técnicas de ciberseguridad y en técnicas de seguridad, lo que nos viene a la mente es una persona sentada detrás de una pantalla negra que cae en letras verdes y que la gente escribe muchas cosas muy rápido, ¿no? Y bueno, aunque esto es una parte de la ciberseguridad, no es el todo, yo diría que es un porciento bastante bajo, ¿no? Entonces, la idea sería cómo enfrentarnos a los problemas de seguridad que existen y cómo enfrentarnos a las tareas de seguridad que existen desde un punto de vista no tan, digamos, de trabajo manual, sino un trabajo más automatizado, utilizando las ciencias de datos y en este caso la minería de datos para predecir y prevenir las acciones maliciosas antes de que éstas ocurran. En este sentido, la charla del día de hoy, bueno, vamos a ver una breve motivación, una breve introducción al tema. Veremos algunos ataques de phishing mediante el uso de las URLs maliciosas, se explicará un poco acerca de esto. Te va a explicar el método que se propuso para la detección de phishing en URLs, bueno, en URLs, te mostrarán algunos resultados alcanzados y las conclusiones a las cuales se pueden llegar después de presentar, bueno, después de la investigación realizada. Como todos sabemos, con el auge de Internet, bueno, Internet ha sido un fenómeno que surgió en el año 1991, tal como la conocemos, ¿no? Y desde que surgió en el año 1991 con la introducción de la WWW por Tim Berners-Lee, Internet ha tenido un auge y una penetración en la sociedad increíble. Solo basta recordar que la telefonía creo que tomó aproximadamente 70 años en penetrar en las sociedades, mientras que la televisión la radio tomó como 70 años en penetrar en la sociedad. La televisión fueron como 50, la telefonía fueron aproximadamente 30 y la internet apenas 5 años. Ya en 5 años estábamos hablando de páginas.com, comercio electrónico y casi todo, bueno, casi todo el mundo se había buscado hacia esta nueva línea. Sin embargo, aquí ocurre un hecho interesante. Si tenemos un mundo real, donde tenemos comercios reales, interacciones reales con las personas y todo de una manera real, el Internet provocó de que esta interacción real se convirtiera en interacción virtual. Ya teníamos comercio virtual, teníamos interacción virtual con las personas y un mundo completamente virtual. Es un poquito ilógico esperar de que las acciones maliciosas y los delitos que se cometían en el mundo real no pasaran al mundo virtual, como obviamente sucedió. Entonces, de esta manera, con el mismo surgimiento de Internet, ya vino aparejado un surgimiento de la acción criminal en el mundo virtual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de robo de contraseñas, estamos hablando de robo de dinero mediante técnicas de suplantación de identidad, estamos hablando bueno, de todas las cuestiones que ya todos conocemos que ocurren en el día de hoy. Sin embargo, un fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos ha sido el surgimiento, o más bien el auge, de diferentes maneras de consumo de Internet. En los años 90, el Internet se consumía principalmente sentado en una computadora de escritorio a través de un cable que se conectaba a un módem por la vía telefónica. A partir de los años 2010 se vio bueno, no del año 2010, sino más bien desde el 2008, con el surgimiento de los teléfonos inteligentes, se vio las facilidades y las potencialidades que tenía no consumir Internet de una manera tradicional, sino consumirlo en un dispositivo móvil, de un dispositivo más pequeño que pudiera andar guardado en el bolsillo constantemente. Y esto fue el inicio, según lo veo, del Internet de las cosas. Ya entonces Internet no se consumía o no se está consumiendo directamente en las computadoras. Se puede consumir en teléfonos, se puede consumir en celulares, se puede consumir en refrigeradores, se puede consumir en cualquier dispositivo que cuente con una pantalla y una conexión a Internet. Este mundo o este mercado de dispositivos interconectados entre sí ha ido creciendo de una manera exponencial, al punto de que se dice que para el 2025 habrán aproximadamente 7 dispositivos conectados a Internet por cada persona del mundo. Si hablamos de que somos 7 por 10 a las 6 personas en el mundo, no mentira, 7 por 10 a las 9, porque son 7.000 millones, estamos hablando de aproximadamente 35, 40.000 millones de dispositivos conectados a Internet que están compartiendo información, que están generando información, que están buscando la forma de interactuar y colaborar entre todos ellos para dar un servicio mejor brindado. Esto ha sido el fenómeno y el auge que ha tenido el Internet de las cosas de una manera brutal. Por tanto, si tenemos dispositivos que están produciendo información personal, que están almacenando información personal, que están transmitiendo información personal, hace unos años se decía que el tiempo era oro, un poco después se mencionó que el petróleo era oro, pues hoy se dice que las personas y los datos son oro. Por tanto, es de esperar de que los ciberataques o los ataques más comunes que habían ocurrido en la era de la computación o del Internet, digamos, a nivel de escritorio, también van a mirar hacia el Internet de las cosas. Por tanto, va a ser, y ya se ve un ejemplo claro de esto, que los dispositivos de Internet de las cosas, junto con la computación en la nube y los datos en la nube, van a ser la fuente, digamos, fundamental de ataques, o no la fuente, sino el objetivo fundamental de los ataques cibernéticos que estén existiendo. Por este motivo, uno de los ataques que más, bueno, aquí les muestro uno de los ataques, bueno,
el año pasado, antes pasado, se mostraron cuáles fueron las 20 principales vulnerabilidades que estaban siendo reportadas en la literatura. Bueno, y en los sistemas y en los medios especializados de detección de ataques y de malware. Y en este caso se puede ver que el 85.4% de los ataques reportados correspondientes a phishing, porque esto solamente es de phishing, corresponden al intercambio de URLs maliciosas. Pero ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, phishing al final no es más que una contracción de la palabra fishing, de pesca, y la palabra phone. ¿Qué significa eso? Bueno, que la primera vez que se mencionó esta palabra fue en el año 1995. Mejor dicho, que se empezó a acuñar el término cuando se utilizaban las técnicas de phishing para confundir a los usuarios de la red de AOL, American Online, para que revelaran sus contraseñas y potencialmente sus tarjetas de crédito. Año 1995. Si tenemos en cuenta que el Internet surge, como la conocemos, en el 1990, podemos darnos cuenta de la preocupación y de la importancia que tienen estas acciones. Entonces, de esa manera se utilizaba el término phishing para acuñar una nueva estafa en Internet, que era, bueno, invitar a los usuarios mediante técnicas de ingeniería social, mediante técnicas de persuasión, a que hicieran algo en beneficio del atacante que normalmente las víctimas no harían. Estos ataques iban a tener un componente muy grande, o tienen un componente muy grande de ingeniería social, y además se comunican de una manera completamente electrónica. Pudiera ser ya por teléfono, por mensajes de correo electrónico, por mensajes de chat, en fin, por los diferentes mensajes o por los diferentes medios que han ocurrido, que han sido potencialmente, digamos, utilizados a lo largo de todos los años desde que Internet surgió en el 1990. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Una forma de convencer a los usuarios es decirle, mira, accede a esta URL, una URL que puede ser enmascarada de diferentes maneras, que normalmente suplanta a una página web real. Y bueno, cuando el usuario accede a esta página falsa, pues pueden realizarse un sinnúmero de acciones, desde suplantar identidades para robar contraseñas y datos personales, hasta la descarga de malware, de software maliciosos, que pueden hacer infinidad de acciones, entre ellas, bueno, abrir puertas traseras para que el atacante pueda apropiarse de los datos de los usuarios. Aquí hubo algo interesante. En el primer cuatrimestre del año 2019 al tercer cuatrimestre de 2019, se puede ver que las páginas y los sitios que estaban enfocados al phishing fueron creciendo de una manera sostenida. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, que es el uso de HTTPS en las páginas de phishing. HTTPS es un protocolo que intenta suplir un poco las deficiencias del protocolo HTTP, que fue justamente el que se creó junto con Internet en el 1990. El protocolo HTTP permite compartir información entre un cliente y un servidor, pero no lo hace de manera cifrada. Significa esto que cualquier persona que se encuentre en el medio de la comunicación puede escuchar o puede leer lo que se está transmitiendo. Esto es una vulnerabilidad bastante grave y, sin embargo, para contrarrestarla, se creó el HTTPS, que básicamente es lo mismo que HTTP, pero la comunicación se transmite de una manera cifrada. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que se encuentre, una persona A quiere visitar una página que se encuentre en B, cualquier persona que se encuentre acá en el centro no puede acceder al contenido de la página porque se encuentra cifrado. Sin embargo, el uso de HTTPS no garantiza de ninguna manera la seguridad del lado del cliente y mucho menos la seguridad del lado del servidor. Luego, usuarios inexpertos asocian HTTPS con una página completamente segura, con una página donde se puede transmitir cualquier tipo de información que no corre ningún tipo de peligro, sin tener en cuenta de que lo que ocurre del lado del servidor no está garantizado y mucho menos lo que ocurre del lado del cliente. Conociendo esto, ¿qué han hecho los atacantes? Bueno, los atacantes dijeron, vamos a montar entonces páginas web que sean maliciosas, que sean clon de Facebook, que sean clon de cualquier otra página, pero utilizando el protocolo HTTPS. De esa manera, usuarios inexpertos llegan a la página falsa, ven que es HTTPS y dicen, esto está seguro, no tengo ningún problema, puedo compartir mi información. De aquí lo que es novedoso es cómo se puede ver el crecimiento que ha tenido la creación de páginas HTTPS maliciosas a lo largo del tiempo. Esto es un peligro gigante porque muchísimos usuarios no están teniendo en cuenta de que HTTP solo garantiza de que la comunicación no sea interceptada por terceros, pero no dice nada alrededor de los extremos de la comunicación. Entonces, de esa manera, lo que se ha visto a lo largo de los últimos tiempos ha sido un incremento notable en cuanto al envío de mensajes que provocan ansiedad, pueden provocar ansiedad, pueden provocar el sentimiento de urgencia, pueden provocar estrés, pueden provocar confianza, pueden estar avalados porque el uso de una autoridad, yo soy tal persona, por tanto haz esto, y eso nos da cierta confianza. Y esas son las limitaciones principales que tiene el phishing. El phishing, como técnica de ingeniería social, no ataca a los sistemas informáticos, sino que ataca a las personas. Y en toda cadena de seguridad, esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
Y el eslabón más débil de toda cadena de seguridad siempre son los usuarios finales. Mientras yo intento hackear un sistema, este sistema va a estar totalmente protegido desde el punto de vista técnico, no puedo hacer nada, bueno, puedo atacar, acceder o intentar atacar a la persona que lo controla mediante una técnica de phishing, la técnica adecuada, y todos al final podemos ser víctimas de esto. Tal es así que, bueno, ciertamente a personas que son expertos en tecnología es menos probable que sean víctimas de ataques de phishing, pero simplemente todos lo somos en algún momento. Solo hay que buscar la técnica adecuada y las palabras adecuadas para que todos seamos víctimas de ataques de phishing. Y si a esto le sumamos el uso de que todos somos bastante predecibles a la hora de gestionar nuestras contraseñas, esto nos da una vulnerabilidad aún mayor. Tal es así que les pongo un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en sus contraseñas. Las contraseñas que todos escribimos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes seguramente tienen contraseñas de a lo mucho 6 caracteres? Pues potencialmente piensen en esto, no me respondan, pero piensen en esto, potencialmente varios. ¿Cuántos de ustedes concluyen sus contraseñas con un punto final? Probablemente 2, 3. ¿Cuántos de ustedes comienzan sus contraseñas con mayúsculas, luego una minúscula, luego otra mayúscula, luego otra minúscula? ¿Y cuántos reemplazamos las vocales por letras y cosas por el estilo? Quiero que piensen en eso, ¿no? Y al final, bueno, veamos. No me respondan, solo piensen. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera todos somos atacados mediante phishing y todos somos víctimas de phishing. Solo hay que buscar la manera en que esto ocurre. De esta forma, el ataque de phishing, al final, como les mencioné, consiste en una estafa, consiste en un engaño. Consiste en engañar a las personas que son víctimas de que están haciendo una página beneficiosa, una página que no tiene ningún tipo de nada maligno por detrás. ¿Cómo los atacantes consiguen esto? Bueno, lo hacen mediante el uso de palabras similares pero mal escritas, por ejemplo, como puede estar del lado de acá. En vez de Google, se escribe google.com y eso los usa. Las personas que no le presten mucha atención a esto, pues ya pueden entrar perfectamente y pueden ser víctimas de acceder a esta página. También consiste, aunque en menor medida, con la introducción de caracteres como el símbolo arroba. Cuando ustedes escriben una página de internet http yahoo.com @microsoft.com, lo que el navegador hace es que desecha todo lo que se encuentra antes del símbolo arroba y realmente entra a esta página. A efectos de un usuario inexperto, estamos viendo una URL que puede ser normal, sin embargo vamos a entrar a Yahoo, pero lo que no saben es que de aquí para acá nada se usa y lo que entramos a microsoft.com. También se pueden utilizar muchísimos servicios de acortamiento de URLs, como puede ser Bitly, Shortly y muchísimos por el estilo. Y también cuestiones como estas que son las más peligrosas, que estamos accediendo a palabras clave que parecen fiables. Por ejemplo, google.mail.net. El hecho de tener google.mail ya nos da idea de que puede ser la página de Google, pero Google jamás es .net, es .com. Y ahí estamos siendo víctimas también de un ataque. O incluso la inclusión de archivos maliciosos dentro de la URL. Las URL o la detección de phishing de URL es parte del phishing que corresponde. Bueno, phishing como tal se divide en dos partes. En la parte que corresponde al ingeniero social y la parte que corresponde a las cuestiones técnicas. De hecho, la parte más complicada del phishing, tanto para llevar a cabo una campaña como para detectarlo, no es la cuestión técnica. La cuestión técnica es la más simple. La parte más complicada es lo que tiene que ver con ingeniería social. ¿Por qué? Porque el límite justamente es la creatividad de las personas. Podemos desarrollar cualquier campaña de ingeniería social solo pensando, solo conociendo al objetivo que se va a desarrollar la campaña y buscando las palabras claves que puedan detonar sentimientos de ansiedad, de preocupación, de duda, de confianza, de quid pro quo, te doy y tú me das, ese tipo de cosas. Dentro del ingeniería social tenemos la suplantación de identidades mediante páginas web falsas y el envío de correos apócrifos. Phishing, o sea, la detección de phishing dentro de URL está dentro de los dos. Yo diría que está dentro del desarrollo de páginas web falsas porque casi siempre las URL llevan a una página falsa y también dentro del envío de correos apócrifos porque al final el principal medio que se ve en estos momentos para propagar URLs maliciosas es a través del correo electrónico. No quiere decir que sea el único. Están cobrando muchísima fuerza las redes sociales y los mensajes de chat, pero en este momento ahí está. Ahora bien, hay muchas maneras para detectar phishing. La principal y la más robusta, yo diría, si se hiciese bien, es la actitud de los usuarios. Un usuario precavido, un usuario desconfiado, un usuario que conoce dónde buscar los elementos para no ser víctima de una estafa, es un usuario que es muy poco probable que sea engañado. Y digo muy poco probable porque al final todos podemos ser engañados simplemente buscando las palabras adecuadas. Luego tenemos mecanismos de detección mediante software, como pueden ser el uso de listas blancas y listas negras. Todo lo que no esté en mi lista lo dejo pasar, todo lo que esté en la lista lo bloqueo. Esto que está acá es extremadamente rápido, extremadamente útil, sin embargo tiene un problema. ¿Qué problema es que tiene? Que no son capaces de responder a ataques de día cero.
Un ataque que se invente el día de hoy y se envíe, siempre y cuando no sea listado, no va a ser detectado. Tenemos también el uso de heurísticas, que tiene que ver un poco con lo anterior. Podemos crear muchas heurísticas, pero si un ataque conoce las heurísticas, puede evadirlas. Entonces, ahí también tenemos estas deficiencias. Tenemos también la evaluación del contenido visual de las páginas. Hay software que determinan un logo si está en una resolución no adecuada con respecto a la página original, si no está ubicado en la posición adecuada. Son páginas realmente complicadas. Y también tenemos enfoques basados en aprendizaje automatizado o machine learning. Vale la pena decir que casi todo, bueno, en estos tres enfoques están basados en la cuestión de que, de alguna manera, un software visita la página web en cuestión o el URL en cuestión para determinar si ya es malicioso o no. Esto, aunque sea un software quien lo haga y después me diga una evaluación, mira, 5 puntos muy grave, un punto no es grave, implica ya de por sí visitar la página web, implica ser víctimas del ataque. En este caso, cuando se propuso esta investigación, lo que se deseaba eran tres ideas principales. Uno, que el método propuesto fuera totalmente desconectado, ¿no?, del ataque, o sea, que fuera capaz de detectar si una página era maliciosa o no, pero sin visitar la página. Y la única manera de hacer esto era analizando la URL. Segundo, que fuera independiente al lenguaje que tuviese, la página en cuestión. Y esto también se logra a través de la URL. Y tercero, que fuera, teniendo en cuenta lo que les mencioné antes de Internet de las Cosas y previendo que los ataques iban a estar más dirigidos hacia el Internet de las Cosas y que el Internet de las Cosas iba a ser la fuente principal, o mejor dicho, no la fuente, sino el objetivo principal de los atacantes, que fuese empleado en dispositivos de Internet de las Cosas que pudieran llevar a cabo estas actividades. En este sentido, los enfoques basados en Machine Learning eran los más convenientes y los híbridos lo que hacían era utilizar una mezcla de todos ellos. La propuesta que se realiza es un enfoque basado en Machine Learning en este caso. Entonces, aquí surgen algunas preguntas de interés que en este punto vale la pena destacar. Muchos trabajos actuales en el estado del arte representan las URLs mediante diferentes características y diferentes medidas, que pueden ser características léxicas, como cantidad de palabras, palabras más cortas, palabras más largas, como características visuales, visitando la página web y obteniendo la información visual de la página en cuestión, incluso código fuente de la página. Y de hecho, información acerca de DNS en el cual la página está hosteada. Estas características acá son las únicas que se pueden emplear, son las mejores características que se pueden utilizar. Habrán algunas que sean más adecuadas para implementarse en dispositivos de Internet de las Cosas, dadas las características de los dispositivos de Internet de las Cosas, que sabemos que son dispositivos que tienen bajo consumo energético, que la batería puede ser limitada, que las pantallas pueden ser pequeñas, que el ancho de banda puede ser también limitado y que el procesamiento, por supuesto, también es limitado. Luego, la siguiente pregunta que se propone será, ¿es posible proponer entonces características que mejoren la discriminación de las URLs maliciosas de las URLs benignas? Porque el hecho de analizar la URL en sí es analizar un texto, no implica visitar la página para encontrar entonces información. Una de las premisas que se buscaba con esta investigación era también liberarse de informaciones o datos o cuestiones que hubiera que buscar en terceras personas, ya sea en software externo, visitando la página web, reportes de analizadores de reputación de las páginas o información de DNS. Entonces, en este caso, la teoría de la información resulta algo interesante. ¿Acaso se puede utilizar la teoría de la información para obtener nuevas características que ayuden a la discriminación? Pudiéramos verlo. Y luego, los sistemas de cómputo alternativos, dígase los móviles, IoT y demás, son más utilizados en la vida común. Cada día hoy, los celulares llevan más información privada que cualquier sistema de cómputo anterior a ellos, y por tanto es de esperarse de que ellos iban a ser los objetivos del ataque. Por tanto, estas acciones de detección deberían desarrollarse sobre dispositivos de Internet de las Cosas. En este momento, ¿cuáles son los retos entonces de seguridad que disponen estos dispositivos y por qué motivo es importante asegurarlo? ¿Y cuál es la perspectiva de estos dispositivos frente a los ataques de phishing que ocurren en el futuro? Aquí pasa algo. Todos los dispositivos de Internet de las Cosas que conocemos hasta el momento, sin importar si son fabricantes conocidos o fabricantes desconocidos, se centran en un 95% en hacer que las tareas que ellos sean capaces de realizar, las realicen de una manera perfecta. Si tenemos un sensor de temperatura, ese sensor está programado, está hecho para medir la temperatura de una manera exacta, que no hayan variaciones de temperatura. Si estamos midiendo, tenemos un dispositivo en la casa que es un refrigerador conectado a Internet, ese refrigerador está enfocado en mostrarnos los productos que tenemos, fechas de vencimiento, cuándo hay que comprar cosas nuevas por el estilo, ¿no? Pero, sin importar el fabricante, la seguridad en estos dispositivos ha quedado en un segundo plano. Y eso es lamentable porque, si tenemos en cuenta que los dispositivos de Internet de las Cosas, un exponente muy, digamos, interesante de ellos son los coches autónomos, la seguridad en los coches autónomos es una cosa crucial y que lamentablemente no ha sido tenida en cuenta con la fortaleza que debería, debido a miles de motivos. Entonces, es de esperarse
Y así pasa de que los dispositivos de Internet de las cosas sean vulnerables a muchísimos ataques. Tengan pantallas pequeñas y que el hecho de tener pantallas pequeñas hace que el software optimice la pantalla y, por ejemplo, la URL quede normalmente escondida. Y un usuario inexperto no pueda enterarse, no pueda darse cuenta si está frente a una página maliciosa o no a partir de los elementos visuales y si no ve la URL también pasan cosas como estas. Por tanto, es de esperarse que sean los dispositivos más atacados y además que sean los menos preparados para enfrentarse a estos ataques. De esa manera, es lógico pensar de que proponer un mecanismo de seguridad que se pueda desarrollar en dispositivos de Internet de las cosas, pues es una solución válida. Si tenemos en cuenta que de los ciberataques que más ocurrieron en el último periodo y teniendo en cuenta de que la pandemia lo potenció, los ataques de phishing también fueron creciendo de una manera exponencial, también es de esperarse que los ataques de phishing van a ser bastante enfocados y dirigidos hacia dispositivos de Internet de las cosas. Por todo esto, se concluye que es válido proponer mecanismos de identificación de phishing mediante URLs, que como vimos fue en un 85.4% los más explotados, los más comunes en dispositivos de Internet de las cosas. Esto nos lleva a entender algo. Los métodos para la detección de phishing comúnmente analizan características visuales y textuales de los objetivos. Implica visitar el objetivo de alguna manera. Emplean datos obtenidos de terceros. Implica visitar en la página, o sea, el objetivo en cuestión, y además obtener información de una tercera entidad para desarrollar los mecanismos, que si funciona la tercera entidad, todo bien, pero si no funciona, ahí tenemos un problema. Son dependientes muchas veces del lenguaje en el texto que se está escrito en las páginas web, o en el objetivo en este caso, y además, extrañamente, y teniendo en cuenta el desarrollo de Internet de las cosas, no están orientados estos dispositivos a la protección en general y en phishing en particular. Todo esto nos lleva a lo siguiente. El Internet de las cosas, como bien mencioné, ha tenido un crecimiento supermercado en los últimos años y hoy por hoy se encuentran en todas nuestras áreas de la vida. Se encuentran en telecomunicaciones, en ciudades inteligentes, en la fábrica, en sistemas de salud, en inteligencia artificial, cómputo en la nube, compra, en fin, en millones de lugares. Y sin embargo, aquí tenemos una gráfica que nos muestra las principales vulnerabilidades que disponen o que tienen en cuenta o que todavía no han sido parcheadas en general en los dispositivos de Internet de las cosas. Esto es independiente del fabricante. Fabricantes tan grandes como Huawei, como Samsung, como cualquier otro, también implementan estos mecanismos. Ustedes tienen estos problemas de seguridad. Por ejemplo, tenemos problemas en la autenticación, tenemos problemas en la forma en que se manejan los datos de manera privada, en cómo las aplicaciones son testeadas, problemas con las default password, que eso es horrible. Casi todos tienen contraseñas muy simples por default y además no se pueden cambiar. Son súper utilizados son súper vulnerables a ser utilizados en botnets y cosas por el estilo. Y básicamente, aunque aquí no está mencionado, un problema muy grande que tienen es que sus pantallas son bastante limitadas. Y esto hace de que toda la información visual que puede tener el usuario para discernir si una aplicación es maliciosa o no, quede oculto en aras de brindar una mejor experiencia del uso del dispositivo. Luego, una campaña de phishing, ¿cómo se desarrolla? Porque hay que entenderla para saber cómo se puede incidir sobre ella. En primer lugar, cuando la campaña comienza, se empiezan a enviar URLs mediante cualquier medio, ya sea correo electrónico, porque al final es el más común, es más fácil de automatizar, pero también se pueden utilizar mensajes de correo electrónico, redes sociales, posts en las diferentes redes sociales y demás. Te envían esas URLs y se invita a los usuarios de que de alguna manera accedan a ellas. Los usuarios pueden acceder o no. En caso de que accedan, eso es lo menos. Ya entonces se desarrolla la acción maliciosa, que bien puede ser una página para pedir información personal o bien descargar alguna información, algún software, algún malware que puede implementar algún tipo de acción maliciosa en la computadora o el dispositivo de la víctima. Luego, en caso de que la campaña no lleve el uso adecuado, no tenga resultados adecuados, se cambia el mensaje y el método de entrega y la campaña comienza normalmente. Estas campañas tienen un periodo de vida aproximadamente 24 horas o menos. ¿Por qué? Porque una vez que la campaña comienza, se hace un envío súper intenso de información, de mensajes, de lo que fuese, y los sistemas que están escuchando las transmisiones para detectar si hay algo malicioso o no, emiten alertas. Alertas que se reportan contra sistemas de evaluación de reputación de las páginas en cuestión o sistemas de verificación, y entonces ya los sistemas basados en listas negras y listas blancas comienzan a realizar su acción. De esa manera, un correo electrónico que se ha utilizado para mandar 100 millones de mensajes a otra dirección va a ser detectado y va a ser puesto en una lista negra. Por tanto, las campañas tienen que ser realizadas de una manera muy rápida y por tanto los mecanismos de reacción ante ellas también tienen que ser muy rápidos. Aquí pasa algo. Si utilizamos un mecanismo enfocado en características visuales y léxicas de la página web, dígase, mecanismos que visiten la página web y puedan obtener características allí para hacer la detección,
tienen 24 horas de uso. A las 24 horas ya termina la página, se desconecta todo, se cierra todo y no podemos acceder a ello. Sin embargo, si utilizamos enfoques basados en las URL no importa si están vigentes o no. La URL no estará vigente, pero el texto de la URL sí continúa estando disponible y con él se pueden hacer algún tipo de análisis y es por eso que el uso de las URL también sentimos que puede tener mejor impacto que visitar la página web en cuestión. Pero al final, ¿qué cosa es una URL y por qué consideramos que y por qué se consideran las URLs como un elemento discriminativo entre cuando estamos frente a un ataque y cuando no? Bien, las URL se propusieron en el año 1991 por Tim Berners-Lee. Al final, una URL es un camino hacia un recurso o un archivo en una computadora, mediante indicación de qué protocolo se va a usar, cómo podemos llegar allí. Esta URL tiene varias partes, como bien se plantean acá. Tenemos el nivel, el top level nivel, el nivel de tope de tercer nivel, de segundo nivel, el top level domain, el directorio, el archivo. Esto forma el hostname, que es el nombre de la computadora que estamos utilizando, y el camino hacia el archivo que estamos manejando. Pero aquí hay algo muy interesante. Las URLs tienen cosas interesantes. Analizando un conjunto de URLs, creo que no fueron 52.000 URLs, de las cuales 26.000 fueron maliciosas y 26.000 no lo fueron, saltó algo interesante. La longitud de la URL para las legítimas tenían un promedio de 15, 20, 30, 40 tal vez caracteres. Sin embargo, las URLs que eran de phishing tenían un comportamiento completamente diferente. Muchos autores consideran que un umbral de 64 caracteres es adecuado para identificar una URL como phishing o como beneficiosa. Entonces, aquí hay algo interesante. La parte del hostname de la URL también fue muy interesante. Normalmente las URLs normales tienen la parte del hostname, que les recuerdo que el hostname es este pedacito, bastante corto. ¿Por qué? Porque las firmas y las empresas saben que una URL que sea pronunciable es una URL que siempre es visitada. Por eso tenemos adidas.com, google.com y jamás tenemos una URL como la casa de la hamburguesa con refresco, lo que ustedes quieran.com. Mientras más conciso, más pequeño, mejor. Y eso da idea de esto, de que la parte del hostname siempre es más adecuado para URLs beneficiosas, va a ser corto frente a lo que está ocurriendo con URLs maliciosas. Por tanto, es de esperar que analizando los comportamientos léxicos de las URLs podamos concluir y vamos a obtener diferentes categorías y diferentes maneras de clasificación, de discriminación. Esto nos llevó a proponer el siguiente marco de trabajo. 1. Investigar y buscar en la internet URLs que sean maliciosas, que hayan sido reportadas como maliciosas y que hayan sido demostradas como maliciosas, y URLs que hayan sido reportadas y que sean benignas. Las URLs maliciosas se obtuvieron de una página que se llama PhishTank. PhishTank es un gran repositorio donde cuando se encuentra una URL maliciosa, los usuarios la pueden reportar. Ellos la evalúan y se guardan en ese repositorio y de esa manera se obtuvieron 26.000 URLs maliciosas. Luego, investigando en el Alexa Top Websites, que es una página web que indica a las páginas, los sitios web que son más visitados, utilizando un crawler para esto y además técnicas de revisión para ver si son maliciosas o no, se obtuvieron 26.000 URLs benignas. Con esto que está aquí, lo que se hizo fue, obtener características léxicas de las URL sin visitar de ninguna manera la URL en cuestión. En la literatura se encontraron muchísimos trabajos que hacen investigaciones y que obtienen características léxicas a partir de la URL, como por ejemplo, tamaño de las URL, tamaño de determinadas partes de la URL, cantidad de caracteres, cantidad de cierta frecuencia en ciertos patrones dentro de la URL, rates entre el largo de la URL y el path de la URL, cosas por ese estilo. Y en esa dirección se retomaron todas estas medidas y además se propusieron unas nuevas medidas que consideramos que podían ser también bastante discriminativas y que eran válidas para utilizarse en Internet de las cosas. No se debe perder de vista de que lo que se está haciendo es para Internet de las cosas, dispositivos con determinadas características. Una vez hecho esto, bueno, entonces ya que se tenía el conjunto de las URLs y sus representaciones, entonces se fue a la parte de minería, ¿no? La parte de ciencia, que es la que les mencionaba en la vaca. Bueno, aquí les estoy mencionando que, se obtuvieron 26.000 URLs de la página PhishTank y 26.000 utilizando el Alexa Top Websites. Esas URLs se categorizaron de esta manera: longitud de la URL, longitud del subdomain, longitud del domain, longitud del top level domain, y así se midieron 46 características de las URL. De estas 46, 9 fueron incluidas en esta investigación. Pero ¿qué pasa? Que eran demasiadas características y demasiadas URLs para analizar en un dispositivo y entender las cosas. Por tanto, hacía falta un mecanismo para reducir dimensionalidad y lograr obtener un dataset más compacto. Pero ¿qué sucede? Que, aunque hay muchos mecanismos y muchas técnicas de reducción de dimensionalidad,
casi todas, bueno, todas asumen determinado comportamiento en los datos que están analizando y por tanto los resultados que se obtienen están muy sesgados de acuerdo a las asunciones que se van manejando. En este sentido se propuso un algoritmo que eliminaba esta cuestión y este algoritmo obtuvo que de las 40 características, 9 fueron las fundamentales. Ok, de estas 9, ¿cuál algoritmo entonces, cuál clasificador iba a obtener mejor resultado? Bueno, en la literatura normalmente los que más se reportaron fueron estos que están del lado de acá, por tanto, también se retomaron para obtener de ellos, bueno, para determinar cuál pudieran funcionar. Las características que se analizaron, digo, las características nuevas que se analizaron, se encontró que la longitud de su dominio era una característica interesante que no había sido analizada, la longitud del dominio, cuántos subdirectorios iba a tener la URL, el número de letras en la URL, indicar si en la URL apuntaba a un archivo ejecutable o no, la entropía de la URL también fue medida, la entropía de la parte del path de la URL, la mutual information también fue una característica interesante que se incluyó allí, y determinados rates, entre determinados radios entre diferentes partes de la URL. Estas fueron las características nuevas que se introdujeron y que no habían sido reportadas en el estado del arte. En esta gráfica que está aquí, por ejemplo, se muestran todas las 46 características que han sido reportadas entre las mediciones que otros trabajos han hecho y las que fueron incluidas en esta investigación, aquí señaladas en negrita, y por acá el estado del arte acerca de en qué trabajo, qué características utilizaron. Aquí es interesante ver que hay cuestiones que tienen que ver con Deep Learning y con representación de textos utilizando tecnología de Deep Learning. Estos trabajos no fueron considerados tan profundamente debido a que implementar Deep Learning en dispositivos de Internet de las cosas pudiera ser conflictivo. De esa manera, como dije antes, aunque hay algoritmos para la edición de características basadas en entropía, basados en cuestiones estadísticas, basados en instancias, cada uno de ellos le dan un peso bastante fuerte a las características que cumplen con sus premisas, ¿no? En esa dirección se propuso un algoritmo nuevo. ¿En qué consiste este algoritmo? Bueno, este algoritmo lo que hace es en paralelo calcular, antes de llegar allí, del grupo de los algoritmos basados en entropía, el Information Gain era el más reconocido, el más utilizado y el que más resultados muestra. En el caso de los estadísticos, el Chi-square también fue muy conocido y los algoritmos basados en instancias, la medida Relief también fue utilizada, pero como insisto, cada uno de ellos le daba un sentido muy típico a las instancias, a las medidas que seleccionaban. Lo que hizo fue una unión. Se agarraron y se calcularon de manera paralela cada una de las selecciones de características de cada uno de estos algoritmos. Y luego se hizo una intersección entre cada uno de ellos. Sin embargo, el aporte aquí está en que estos algoritmos dan una medida de cuán importantes son cada una de esas características. Esa medida, además del conjunto que surgió de la intersección, lo que se hizo fue calcular un averaje y todas las medidas que estaban por encima del promedio iban a ser consideradas y todas las que estaban por debajo del promedio de cada una de ellas pues iban a ser desechadas. Luego se ordenaban de manera descendiente y se pueden saber cuáles eran las características más importantes. Este algoritmo, insisto, una de sus ventajas es que no está sesgado hacia cada una de las asunciones que los algoritmos típicos utilizan, sino que esto es un compendio de todos. Y además, al hacer la intersección y obtener el promedio, bueno, que puede ser un valor de umbral discutible, pero fue el que se utilizó acá, ayuda a hacer un sesgo entre las características que se van a quedar de las que se desechan. De esa manera, el esquema general fue el siguiente. Se obtuvieron 52.000 URLs entre maliciosas y benignas, a las cuales se le obtuvieron sus características, se representaron de acuerdo a determinadas cuestiones de longitud, a determinadas cuestiones de conteo de elementos en las URL, cuestiones que tienen que ver con HTTPS, si son HTTPS, si son HTTP, cuestiones relativas al Natural Language Processing y cuestiones relativas a algunos radios que están ahí. Luego se propuso el algoritmo de ensemble que utiliza el InfoGain, el Chi-square y la medida Relief para obtener las mejores características, y esto después se pasa, del conjunto reducido, se pasa por un conjunto de clasificadores para ver cuál de ellos es mejor. Luego se entrena un modelo, cuando llega a la URL desconocida, en este caso, se obtienen las mismas características que se representaron del lado de acá, se entrega al algoritmo, al modelo de Machine Learning para determinar si la URL fue legítima o no en la fase de validación, y en caso de que cuando ocurre el resultado, este resultado se le muestra a un experto, que el experto determina si la clasificación fue correcta o si fue incorrecta. En caso de que la clasificación haya sido incorrecta, se asigna la clase adecuada y se retroalimenta el conjunto de entrenamientos para entonces realizar un reentrenamiento y continuar con este proceso. De aquí hay algo interesante. Ningún trabajo de los revisados dan cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para hacer su clasificación. Cada uno, lo más que se puede inferir es que los parámetros de los algoritmos fueron utilizados por sus configuraciones por defecto, y esto en dispositivos de Internet de las cosas, donde se quiere
que trabaje de una manera óptima no era conveniente. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, utilizando técnicas de grid search, se analizaron cada uno de los algoritmos y se buscó cuáles fueron las mejores configuraciones, y con estas configuraciones fue que se trabajaron. Aquí podemos ver en esta tabla las configuraciones obtenidas para cada uno de los algoritmos experimentados. Y luego del algoritmo de detección de características se determinó que la característica 37, 36, 44, 32, 33, 34, 14, 31 y 26 creo que fue, y 29 eran las más representativas y las que más cantidad de información almacenaban de alguna manera. ¿Cuáles eran estas? Primero, la relación entre la longitud del path y la longitud total de la URL. La relación entre la longitud del hostname y la longitud de la URL. La relación entre la longitud entre el número de letras y la longitud del hostname. La información mutua relativa a phishing, la información mutua relativa a la clase legítima, la relación entre la longitud del dominio y la longitud total de la URL, el número de slashes en la URL, la entropía de la URL, del path, perdón, y la entropía de la URL. Yo hubiese esperado que las entropías hubiesen tomado un valor más importante. En esta escala que está acá, es una medida, se muestra una medida que se llama Joint Score, que el Joint Score, o el score conjunto, muestra la importancia de cada una de estas características teniendo en cuenta la InfoGain, el chi-square y la medida Relief. Y entonces, bueno, de la unión de todas ellas se propuso la Joint Square, que son estos valores que se muestran del lado de acá. Significa esto que todas las demás características tenían un valor de Joint Square por debajo de esto que estaba acá. Y casualmente estas fueron las medidas que estaban por encima del promedio. Sin embargo, de aquí surge algo interesante. Viendo la correlación entre cada una de estas características, se puede ver que las características que se tomaron como finales están en ambos extremos de la gráfica de correlación, ya sea positiva o negativamente frente a la clase. Quiere decir que ellas ayudaban entonces a la correcta discriminación. Aquí se puede ver en esta gráfica cómo se comportaron, cuáles fueron las medidas obtenidas, o sea, los resultados de cada uno de los algoritmos de detección de características. ¿Qué fue lo que se hizo? Como se puede ver, se calcula el promedio. Bueno, en esta gráfica se pueden ver el comportamiento de cada uno de ellos, se calcula el promedio, todas las características que estuvieron por encima del promedio fueron las que se tomaron como candidatas y las demás, bueno, se desecharon. De aquí hay algo interesante. Lo primero que ocurrió fue que se aplicaron cada uno de estos algoritmos para ver cómo y cuánto aportaban cada uno de ellos en general. Y luego se puede ver que cuando se tomaron y se analizó el algoritmo KNN, por ejemplo, para la característica 37, obtuvo solo con esa característica un porciento de clasificación por encima del 90%. Luego, cuando se analiza solo la característica 36, se puede ver que con esa característica la discriminación estaba en el orden del 89% y así para cada una de las características por independiente. Y en el eje Y, perdón, en el eje Y, pero del lado derecho, se puede ver el tiempo que tomó cada uno de los algoritmos en entrenar con esa característica. Sin embargo, esto nos da idea del poder de clasificación o discriminación de cada una de ellas, pero cómo funcionan en conjunto, y fue lo que hizo del lado de acá. Una vez que se agarró la característica F37, se midió cuánto funcionó la clasificación, luego se agregó a 36, luego se agregó a 34, a 32, y se puede ver que hubo un salto grande acá en cuestión de clasificación cuando se agregó la 32, que corresponde con la información mutua relativa a la clase phishing, y mejora un poquitico más cuando se incluyen cuestiones que tienen que ver con la información mutua de la siguiente clase. Los demás valores se mantuvieron en el mismo orden, a efectos de mejorar y obtener el mejor resultado de clasificación. Se decidió mantener todas las características que el algoritmo de selección propuso. De esta manera, se puede ver que el algoritmo Random Forest es el que mejor resultado de clasificación obtuvo. Para el conjunto completo de las 46 características, Random Forest obtuvo una precisión de 99.88%. Sin embargo, para el conjunto reducido, ya con las 9 características que al final el algoritmo de selección propuso, la clasificación fue de 99.57. Como se puede ver, ustedes dirán, ah, caray, pero para eso me quedo con el algoritmo grande, digo, con el conjunto completo. Sí, es verdad, podemos quedarnos con el conjunto completo, pero partiendo de la premisa de que esto va a funcionar en un sistema de Internet de las cosas, lo que se busca es que el set de entrenamiento y el set de clasificación sea lo más compacto posible. Por eso es que se decidió quedarnos con el Random Forest y el sistema de clasificación reducido. Los demás algoritmos, bueno, fueron un tanto peores. Sin embargo, ¿cómo se comporta esto con el estado del arte? Bueno, en este caso, lo que se midió fue el accuracy, que fue la medida seleccionada, y en el trabajo 26 utilizan Random Forest con un conteo de las frecuencias así, y se puede ver que el método propuesto, que es, que es este que está del lado de acá, que es el método que se propuso,
obtiene un 99.57 de clasificación con 9 características solamente en un tiempo de 100 milisegundos. Este algoritmo que hay del lado de acá obtiene una clasificación igual con 9 características en un milisegundo. La diferencia es que este, que es el que proponemos, está pensado para Internet de las cosas y este está pensado para ser desarrollado en un sistema de cómputo tradicional. De esa manera, ¿qué se puede concluir? Lo que se puede concluir primero es que la representación de las URLs mediante características léxicas es una representación válida para la detección de phishing en cualquier sistema de computación. Las URLs, contándole sus características y midiendo sus valores, son válidas. Se propusieron 9 medidas que no habían sido abordadas en el estado del arte y que el algoritmo propuesto de selección de características, de esas 9 detectó como 6 que sí, que eran de las mejores junto con 3 que ya habían sido contadas en otros trabajos. Esto nos lleva a pensar de que, ok, es válido utilizar todo este enfoque en sistemas de Internet de las cosas para ayudar a suplir un poco las deficiencias que hay con el Internet de las cosas y los temas de seguridad. El método empleado funciona, es independiente del lenguaje de la página web, no visita la página web, lo que es su principal ventaja, según lo veo yo, no, por tanto no es víctima de ninguna manera del ataque, y cuando la página ya no exista producto del tiempo de vida de las campañas de phishing, todavía la URL puede ser analizada. El resultado de la accuracy es competitivo con el resultado del estado del arte y es lamentable de que no hayan trabajos que midan esto mismo en Internet de las cosas para tener una comparación más exacta, a ver qué tal, y por tanto la representación que se propone, basada en estas características que les muestro del lado de acá, no solamente es válido para Internet de las cosas, sino que además ofrecen buenos resultados de clasificación y y de esa manera creo que la investigación es válida y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia y por su atención.